Hermanos, buenas tardes. Con las disculpas del caso, estoy enviando un poquito tarde el devocional. eh, por circunstancias quizás que suceden, ¿no? Personales o también a veces con fallos del sistema del celular, ¿no? Pero bueno, como dice, nunca es tarde para compartir la palabra del Señor, ¿no? El día de hoy les voy a compartir. Ayer tocamos el Lucas capítulo 5. En esta ocasión vamos a hablar sobre Lucas capítulo 6. ¿Sí? A ver, en este capítulo que lleva de título este Señor del sábado, dice, ¿no? Señor del sábado. Hay varios puntos aquí, ¿no? Uno es el Señor del sábado, el otro los 12 apóstoles, bendiciones y ayes, el amor a los enemigos, el árbol y su fruto, el prudente y el insensato, ¿no? El prudente y el insensato. Vamos a de todas maneras tratar de acortarlo, ¿sí? Entenderlo de una manera corta, ¿no? Específica. En el capítulo 6 dice, el Evangelio de Lucas es fundamental porque presenta a Jesús desafiando las normas religiosas de su época y estableciendo las bases éticas de su reino a través del sermón de la llanura, dice, ¿no? El Señor del sábado, dice, ¿no? El primero. Dice, Jesús tiene dos enfrentamientos con los fariseos sobre qué es lícito hacer en el día de reposo. En ese entonces lo veían como día de reposo el día sábado, ¿no? En que no se podía hacer absolutamente nada, que era el sábado para el Señor, ¿no? Para el Señor. En este caso, por ejemplo, en este tiempo nosotros tratamos, no, sí lo hacemos, ¿no? De darle el día domingo para el Señor en este tiempo, ¿no? Para estas épocas, darle el domingo al Señor, ¿no? Y ir a su casa, ¿no? Reunirnos con nuestros hermanos para alabarlo, bendecirlo, alabarlo, ¿no? Engrandecerlo, ¿no? En conjunto. Claro, todos los días, como dice, de acuerdo a lo que el Señor nos pide como hijos suyos, nosotros hacemos pues independientemente en nuestros hogares, ¿no? En nuestras casas, ¿no? ¿No? O personalmente, ¿no? Le damos la alabanza, la gloria, de una manera, estamos orando con Él, estamos conversando con Él, ¿no? Hablando con Él. Eh, También, sí o no. Pero en este caso específico, los domingos es donde nos reunimos en su casa, ¿sí? Ahora, en este entonces dice, Jesús tiene dos enfrentamientos, ¿no? Con los fariseos sobre qué es lícito hacer el día de reposo. ¿Ya? En los campos, dice, en los campos defiende a sus discípulos, dice, cuando estaba en los campos defiende a sus discípulos por recoger espigas, cuando estaban caminando, ellos recogen espigas para comer, afirmando que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no? Afirmando que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no? Defiende. ¿Sobre quiénes defiende? Sobre los fariseos. ¿Ya? Porque los fariseos estaban constantemente, habíamos hablado algo sobre ayer sobre eso, ¿no? Constantemente apuntando, juzgando, ¿no? Lo que hacía Jesús en ese entonces y sus discípulos, ¿no? Por fastidiar, gente hipócrita, eran muy hipócritas, ¿no? Porque ellos creían ser muy sabios, ¿sí? Pero como dice, con lo que hacían con la mano, lo borraron con el codo. Algo así, ¿no? Como dice ese dicho, ¿no? Entonces, eran bastante hipócritas, porque ellos lo que decían tampoco cumplían, ¿me entiendes? No lo hacían, sino ellos eran juzgones, ¿sí? En ese entonces. Como era en este tiempo, de hecho existe personas
en diferentes, o sea, ¿no? Así también, vamos a ponerlo así, ¿no? En todo lugar, ¿no? En todo lugar, en el trabajo, donde estés, muchas veces en las iglesias y todo eso, ¿no? Hasta en la propia iglesia, como dice, ¿no? Entonces, eh, eso, entonces ellos estaban ahí juzgando, viéndole a Jesús qué cosas hacía, a sus discípulos qué hacían en el sábado. Se supone que para ellos, dice, el sábado no tenías por qué trabajar, no tenías por qué hacer nada, ni el bien ni el mal, nada, nada, nada. Pero en este caso, el Señor qué cosa hacía, hacía, ¿no? Él nunca dejaba de trabajar en realidad, sí o no. ¿Por qué? Porque él hacía el bien, ¿ya? Por ejemplo, salvar a una persona en ese entonces, en ese día de reposo, tú uno de dos, tú lo podías dejar morir, por ejemplo, Jesús lo podía dejar morir o lo podía salvar, ¿no? En caso esté sufriendo, en caso esté con una enfermedad, esté con una enfermedad terminal, ¿no? En ese entonces Jesús mismo, ¿no? Dios hacía el milagro, ¿no? Y si se trataba en ese momento de salvar a alguien, Él lo hacía, ¿entiendes? Él lo hacía. Eso es, ¿por qué? Porque ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Más adelante. El capo defiende, ¿no? Entonces dice, eh, sanación, dice. En ese momento, también en ese momento, al estar caminando, sana a un hombre con la mano seca, dice, ¿no? Enseñando que en sábado es lícito hacer el bien, ¿no le dije? Enseñando Jesús que el sábado es lícito hacer el bien y salvar una vida por encima de las reglas legales, ¿no? Por las reglas legales como le decía, en ese entonces había, pero mmm, Jesús, no, Dios era Dios, ¿me entiendes? Entonces, él podía en realidad hacer eso y enseñaba a los demás, ¿me entiendes? Por esas reglas no podías dejar de, de dejar morir a alguien, algo así, ¿no? Entonces tenías que hacerlo, ¿no? Y eso era lo que se toca en este primer punto, ¿sí? Primer punto. Ahora, el segundo punto dice elección de los 12 apóstoles, ¿no? Como sabemos, Jesús ya acá vemos que anteriormente habíamos tocado el punto que estaba seleccionando a sus 12 apóstoles, ¿no? Estaba seleccionando, ahí vimos ayer sobre Pedro, ¿no? Simón que cambia su nombre a Pedro, ¿no? No. Entonces, eh, acá menciona ya sus 12 discípulos que él elige, ¿no? ¿No? Después de pasar una noche entera orando, dice Jesús, elige a 12 de sus seguidores, ¿no? Seguidores, para ser sus apóstoles, ¿no? Acá tenía ya sus apóstoles en ese entonces. Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Afeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas el Iscariote. Judas el que lo traiciona, ¿no? Que lo llevan a la cruz. Sí, en el momento que lo estaban llevando a la cruz, ahí lo traiciona, ¿no? Ya. Entonces ahí vemos que ya tenían sus 12 discípulos. El otro punto es dice el sermón de la llanura. A ver. Los bienaventuranzas y los ayes, dice, ¿no? Es un discurso similar al sermón del monte, dice, pero con matices propios, ¿no? Bienaventuranzas y ayes, promete bendiciones a los pobres, ¿no? Bendiciones a los pobres, hambrientos y perseguidos, mientras advierte, ay de ustedes, a los ricos y satisfechos, ¿no? Bueno, acá vamos a leer una parte, dice, ¿no? Bendición y ayes, dice, ¿no? Por ejemplo, acá dice, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece, ¿no?
Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos es como decir bienaventurados también, ¿no? En otra, acá en esta versión que estoy leyendo dice dichosos, pero en otras versiones, por ejemplo en Reina Valera, ¿no? En otras versiones dice bienaventurado, ¿no? Dichosos ustedes, o bienaventurados ustedes, los pobres, que no, porque el reino de Dios pertenece. Bienaventurados ustedes, porque ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. En conclusión, acá lo que está diciendo es con respecto, por ejemplo, a que si tú dices, ¿no? Dichosos ustedes los pobres, porque del reino, por ejemplo, los pobres de espíritu, ¿no? Los pobres de corazón, los pobres de espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque después ellos, al conocer de Dios, dice, serán bienaventurados, ¿no? Serán ricos como decir, en Dios, en Cristo, por su palabra, por el Espíritu, ¿no? Por el conocimiento que puedan tener de Dios, ¿no? Dios, ustedes ahora, porque pasan hambre, dice, ¿no? También hambre de su palabra, dice acá, ¿no? Por ejemplo, porque ellos serán saciados, ¿no? Primero, el Señor más que nada se va a lo espiritual, ¿sí? A lo espiritual, ¿no? Hambrientos, como dice, ¿no? Es por su palabra, primeramente, ¿no? De ahí lo demás Él saciará, ¿no? Como dice, por añadidura, como dice, ¿no? Cuando tú estás en las cosas del Señor. Entonces, eh, dice, dichosos cuando lo odien por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús, ¿no? Por causa de Él, ¿no? Si te odian por causa de Él, dichoso serás, bienaventurado serás exaltado, como decir, ¿no? Porque te odian por mi causa, ¿no? Eso normalmente hemos pasado, ¿no? O sea, cuando nos hemos convertido, por ejemplo, no sé si les habré contado, hermanos, al inicio, mi familia, mis padres, mis hermanos y el que les habla, la familia sobre todo, ¿no? La cercanía, primos, tíos, como que te daban la espalda, ¿no? Decían, ¿qué ha pasado contigo, no? Cuando tú, como dices, más bien estás haciendo ya el bien, has entrado en las cosas de Dios, para que te vaya mejor en la vida, ¿no? Tendrás pruebas y todo, pero tú sabrás con el Señor salir adelante, ¿no? Pasar esas pruebas, pasar todo lo que pueda pasar, lo que las demás personas que no conocen de Dios muchas veces se hunden en sus problemas y todo eso, no saben a dónde recurrir, ¿no? Entonces cuando ellos pues nos dieron la espalda, como que se molestaron con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y como dice acá su palabra, ¿no? Algo bonito acá, ¿no? Dice, dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen o los insulten o los desprecien por causa del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, así, hermanos, ¿no? Entonces, ese punto importante, ¿no? A lo contrario del otro, ¿no? Dice, ¿no? Pero hay de ustedes, los hay, ¿no? Pero hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar lágrimas, ¿no? Y esto el Señor enseña más que nada a esa gente, ¿no? A esas personas que muchas veces como cristianos nos cuesta obtener las cosas, quizás porque lo queremos o obtenemos, quizás sea lo material o otras cosas, ¿no? Con el tiempo, porque, mmm, porque el Señor nos quiere dar algo, como decir, para siempre, ¿no? Que no se va a derrumbar,
el camino, ¿no? Es como decir, nosotros construimos en la roca, que es Jesús, ¿no? Cristo Jesús, en la roca, lo que el mundano, las personas que no conocen de Dios, no lo hacen. Entonces, y ellos encima son altivos, ¿no? Este, altivos, se creen que por ellos mismos han hecho las cosas y todo eso, ¿no? Entonces, ellos a la larga, a veces después tienen que pasar esto muy fuerte, ¿no? ¿No? Entonces, eso es, por eso dice, ay de ustedes, ¿no? Los que ahora ríen, hay de ustedes los que se creen ricos, hay de ustedes lo que ya han, por sí solos han hecho todo, ¿no? Eh, por sí solos han obtenido las cosas, algo así, ¿no? Y encima a veces, ¿no? No lo obtienen muchas veces legalmente y con esfuerzo propio, ¿no? Entonces, mucha gente en el mundo, ¿no? Entonces, hermanos, es así. eh, a eso se refiere, ¿no? Específicamente. Ahora acá, para ir terminando, y acá dice, los frutos, no. Acá dice también, el amor a los enemigos, dice, llama a amar a quien nos odian y a poner la otra mejilla, estableciendo las reglas de oro, tratar a los demás como queremos ser tratados. Claro, esa es una parte también, ¿no? Que sí, sí es cierto, ¿no? A nosotros, en parte, nos debe ser más fácil perdonar, ¿no? Y amar a los que en algún momento nos han hecho daño, ¿no? Sí es, como humanos, sí es cuesta, ¿no? De todas maneras, de hecho, pero como cristianos y como lo que Dios nos enseña y nos ponemos en ese punto, entonces, bueno, acá nos dice el Señor que tenemos que hacerlo, ¿no? Que tenemos que hacerlo, ¿no? Y de corazón, bueno, hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo. Ya, ¿no? Amar y, bueno, a los enemigos, dice, ¿no? Y perdonar, ¿no? Ya, el otro punto es, dice, no juzgar, advierte contra la hipocresía de ver a la paja del ojo ajeno sin notar la viga en la propia, dice, ¿no? Eso, ¿no? ¿No, hermanos? Una cosa más que nos enseña el Señor acá, un punto más, es de que nosotros primero siempre tenemos que vernos nosotros, como dicen, ¿no? Nosotros mismos, en qué estamos fallando, ¿no? O qué no estamos haciendo para, ¿no? Y encima tendemos, ¿no? También a eso, de repente, en muchas circunstancias, ocasiones, a juzgar a los demás, ¿no? Ah, ¿sabe qué él no está haciendo? Él, bueno, él ha hecho eso, ¿no? O no está haciendo aquello, ¿no? Algo así, ¿no? Y míralo, ve, o sea, algo así, o sea, no juzgamos, pero como yo digo, bueno, no, yo soy de eso, ¿no? Primero me veo y nadie tiene por qué juzgar en sí, nadie, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que uno tiene que primero verse, analizarse, uno mismo, verse a uno mismo, ¿no? Eh, como decir, juzgarse a uno mismo, no a los demás, ¿no? Eso, hermanos, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? Entonces, eh, el árbol y los frutos, les enseña a lo que sale de la boca, revela lo que hay en el corazón, ¿no? Ese es el fruto, ¿no? El árbol y el fruto. El fruto es que tú cambies, ¿no? ¿No? A veces quizás en un momento, antes de conocer a Dios, eras grosero. Eras grosero, o éramos groseros, o era grosero, éramos groseros, quizás no se nos salía alguna palabrota por ahí, eh, pero ahora ya no, ¿no? Ese es el fruto del cambio que tú has tenido, ¿no? Yo anteriormente, yo recuerdo, tenía un tío que ya está, bueno, que ya partió, ¿no? Ya partió. Ese tío no era cristiano, nada de eso, pero él, como decíamos, a veces con mis padres, un tío, ¿no?
que a veces de 10 palabras 11 eran groserías, decíamos, como, como chiste, como broma, ¿no? Oye, hay nuestro tío, ¿no? Con mis hermanos, nuestro tío que de 10 palabras, 11 eran palabrotas, ¿no? Entonces, así era. Y eso, por ejemplo, es un punto a cambio, ese es el fruto que tú tienes, ¿no? De la llanura de tu corazón habla la boca, dicen, ¿no? Lo que tienes el corazón habla la boca. Si tú, este, siempre estás hablando bendición, ¿no? Bendición, bendices a los demás, no estás hablando palabrotas, cosas negativas, entonces eso es lo que tienes en el corazón y ese es el fruto que tú estás adquiriendo de parte de Dios. ¿Me entiendes, hermano? Eso, hermano. Ya, hermano, hermanos, entonces, espero que siempre, como siempre, este, les haya gustado la palabra del Señor. Y bueno, y de todas maneras ustedes en casita siempre sigan analizándolo, ¿no? Dios los bendiga hasta una nueva oportunidad.